Para hacer una deliciosa torta necesitaremos 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, 2 huevos, 125 mililitros de leche, y estos últimos se procesan en la nevera para ralentizar la descomposición de los mismos mediante reductores de temperatura. La nevera está compuesta por un compresor encargado de recircular el sistema refrigerante junto con el condensador y evaporador, donde se enfría y se condensa el refrigerante, y un termostato como el sensor de la temperatura del sistema. Los fenómenos de transferencia de calor son convección y conducción, ayudados con el equilibrio de fases y el equilibrio térmico que describe el comportamiento de este refrigerante al pasar de gas a líquido y líquido a gas. Las variables importantes serán la presión y la temperatura, y la operación unitaria fundamental de la nevera es la evaporación, la cual es implementada en la industria para el aprovechamiento de alimentos concentrados o vapores disolventes. Una parte fundamental para la preparación de nuestra torta es el previo derretimiento de la mantequilla antes de ser mezclada con el resto de los ingredientes. Aumentamos la temperatura de la mantequilla utilizando un horno microondas, el cual tiene la operación unitaria de intercambio de calor por medio de la radiación. La radiación es la transferencia de energía calorífica por ondas electromagnéticas, generalmente infrarrojas, que a diferencia de la convección o la conducción, no existe un contacto directo con la fuente de calor. La energía infrarroja viaja en línea recta a través del espacio y no genera calor hasta que es absorbida y genera movimiento en las moléculas. La energía calorífica convertida se transmite entonces en el material en su interior, que en nuestro caso es la mantequilla. Los parámetros de diseño a tener en cuenta en esta operación unitaria son los rangos de temperatura, tiempo de calentamiento y potencia del microondas. Los hornos microondas en la industria tienen una gran importancia por su utilidad en procesos de descongelación y secado rápido. Ahora bien, el siguiente paso es mezclar homogéneamente los ingredientes y para esto se hará uso de una batidora. Las batidoras funcionan gracias a motores eléctricos que giran en un eje y ese eje va conectado a un par de aspas o cuchillas, las cuales al girar provocan el movimiento de batido y la mezcla de estos ingredientes. Los fenómenos de transporte que están más asociados a este proceso son el transporte de momento, debido al movimiento que presentan los ingredientes, y el transporte de calor si se quiere enfriar o calentar la mezcla. Las variables que principalmente se deben tener en cuenta para tener un buen movimiento y transferencia de calor son la concentración, la fase en la que está cada uno de los ingredientes, la temperatura de estos, la velocidad de la máquina, la potencia de la máquina, las propiedades de los ingredientes, entre otros. El mezclado y la agitación son operaciones unitarias muy utilizadas en las industrias de alimentos. Por ejemplo, en heladerías como Popsi utilizan estas máquinas para homogeneizar ingredientes como la leche, los azúcares y saborizantes. Ahora procedemos a meter la torta en el horno. El horno es una estructura cerrada que incrementa la temperatura mediante resistencias eléctricas, las cuales a través de la radiación le transportan calor a la refractaria, la cual a su vez le transporta calor a la masa por medio de la convección por contacto directo. También vemos el fenómeno de convección forzada por los ventiladores que ayudan a dirigir el aire caliente a la torta y desplaza el aire frío que rodea la torta. Los parámetros de diseño asociados son los rangos de temperatura, la potencia de la resistencia del ventilador, el área de contacto y la conductividad de la refractaria. Un ejemplo de industria que utiliza hornos industriales es la pastelería y panadería de Bimbo, que incluso tiene el más grande del mundo. Para realizar la decoración de nuestro pastel de manera fácil, rápida, cómoda y uniforme, se puede utilizar una base giratoria eléctrica con velocidad constante. Estos dispositivos tienen un motor que hace rotar la base sobre la cual se ubica el pastel para ponerle la cobertura y demás decoraciones. Al esparcir la cobertura sobre la superficie del pastel hay transferencia de momentum debido al gradiente de velocidad entre las capas de fluido, en este caso la cobertura o glaseado. Los parámetros de diseño de la base giratoria serían la potencia del motor, que se relaciona con la velocidad de rotación, y el diámetro del plato o soporte sobre el que se coloca el pastel. En cuanto a la cobertura, se deben tener en cuenta características como la densidad y la viscosidad, así como la concentración de azúcar y demás ingredientes del glaseado que se desea. En la industria pastelera se utilizan estos soportes giratorios eléctricos en la decoración de pasteles para agilizar el proceso y que todas las coberturas tengan la misma uniformidad.